En estos momentos vamos a dar inicio a nuestro primer foro de arquitectura enfocado en Hablemos de Arquitectura. Para esta oportunidad tenemos a nuestra abogada, especialista en Derecho Urbano y magíster en Gestión Humanística de la Universidad del Rosario, a la doctora Mónica Yarlet Carreño. Es la CEO de la empresa Dual Derecho Urbano y directora del Colegio de Derecho Urbano, con más de 7 años de experiencia en el sector público y privado. Actualmente desempeña como asesora jurídica de Derecho Urbano en algunos territorios como es el municipio de Neiva, el municipio de Pitalito, Campo de Huila y Pradera Valle. Adicional a esto, actualmente es asesora jurídica de la Superintendencia de Notarías y Registro en estas entidades. Damos la bienvenida a la doctora Mónica Carreño. Buenas tardes, doctora. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, agradecerles a todos los estudiantes, al cuerpo de docentes, a nuestro equipo de Dual Derecho Urbano, que el día de hoy estamos aquí en el auditorio y en esencia la Universidad Antonio Nariño y su Facultad de Arquitectura por este espacio en el cual hoy vamos a enseñarles nuestra propuesta de valor desde la firma Dual Derecho Urbano y en nuestro sistema de cómo al paso del tiempo nos hemos convertido en expertos en Derecho Urbano. Porque hoy ustedes, estudiantes que se preparan para ser arquitectos urbanistas, arquitectos diseñadores, servidores públicos, asesores, consultores, realmente necesitan la base normativa y eso es lo que hoy les brinda el derecho urbano. Ese marco normativo en el cual realmente puedan sacar sus diseños y puedan en esencia interpretar y conocer la ciudad, esos elementos estructurantes que realmente permiten que ese don que ustedes tienen, esa genialidad, realmente logre impactar y se vea reflejada en el territorio. Me presento, mi nombre es Mónica Yarlet Carreño Polanía, soy abogada especialista en Derecho Urbano, maestrante en Urbanismo y magíster en Derecho y Gestión Urbanística y CEO de la firma Dual Derecho Urbano, en el cual no nacimos de la noche a la mañana, llevamos 7 años apostando al territorio con presencia nacional, con una única misión: enseñar Derecho Urbano para mejores ciudades estructuradas. Es así que para este año, nuestra firma Dual Derecho Urbano tiene una propuesta de valor, y esa propuesta de valor para ustedes es nuestro sistema dual. Nuestro sistema dual es la interpretación urbanística del territorio en el marco del derecho urbano. Y en ese orden de ideas, cuando nos enfrentamos a una imagen de esta, lo primero que ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué es? Estamos mirando un producto inmobiliario, vivienda, pero ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde está el derecho urbano? ¿Dónde está la planificación territorial? ¿Dónde está la arquitectura? ¿Dónde está ese diseño urbanístico? ¿Qué pasó con estas edificaciones? Y esas mismas preguntas me las hice a lo largo de estos 7 años cuando conocí todo este mundo del derecho urbano. Cuando iba al territorio y me encontraba con todas esas, situaciones del territorio a las cuales estamos mirando. Y entonces no comprendía porque miraba la ley 388 y era un articulado, pero cuando la leía y miraba el territorio no era coherente. Entonces decía, bueno, pero ¿cómo lograr que efectivamente ese conocimiento se vea reflejado? Y es que entendí que el derecho urbano no son las normas como es el derecho civil, como es el derecho penal, sino que es un derecho que es técnico. Cuando ustedes hablan del área bruta, del área neta urbanizable, de afectaciones, de área útil, pues realmente un abogado no lo puede interpretar. Y es así que comienzo a estudiar, aparte del derecho, la especialización, y posteriormente decido estudiar urbanismo 1, porque el urbanismo
urbanismo es el que permite identificar esa parte técnica que necesitamos para entender el derecho urbano. Es así que al ver esa imagen nacen todas estas preguntas que ustedes me enviaron, y estas preguntas hoy las vamos a resolver con la presentación de nuestro sistema. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro sistema para convertirse no en un profesional en derecho urbano? Porque usted es un profesional en derecho urbano, lo puede lograr con la especialización, con maestría, sino que debemos apostarle a ser expertos en derecho urbano. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de estos 10 pasos: el ser, liderazgo urbano, adquirir conocimiento de morfología urbana, la disciplina del urbanismo, la planificación urbana y territorial, las acciones urbanísticas, las actuaciones urbanísticas, los actos jurídicos, el proyecto inmobiliario y la experiencia. Si usted observa, el proyecto inmobiliario está de noveno y no de primero, como siempre nos han acostumbrado a mirar primero la vivienda y por último el desarrollo. Cuando primero debe haber desarrollo, primero deben haber vías pavimentadas, deben tener servicios públicos, espacios públicos, para que a partir de ahí se pueda implantar la vivienda. Y hoy lo estamos haciendo al contrario. Primero hablamos de productos inmobiliarios y después del proyecto urbanístico, y eso es lo que vamos a cambiar. Entonces iniciemos con el primer paso, que es el ser. Porque ustedes, antes de ser profesionales, una vez les entreguen su diploma, posteriormente su tarjeta profesional, ustedes tienen que ser personas. Y desde ahí comienza ese camino a ser diferente a los demás, a ser diferente si gusta puede pasar, en buscar ese equilibrio en esa relación primaria que es con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si usted está bien con usted mismo, tiene equilibrio, así mismo usted va a poder tratar bien a su cliente, tratar a su equipo interdisciplinario, poder prestar un buen servicio en esa alcaldía, en esa red de asesoría, y también entender a la comunidad a la cual ustedes van a llegar con su diseño, con su intervención urbanística. Y es que cómo se logra realmente esa transformación del ser y ese equilibrio, a través de 4 hemisferios, desde la parte mental, espiritual, física y emocional. Y es que al tener ese equilibrio, realmente pasamos al segundo paso, que es el liderazgo urbano. Y acá es la gran invitación para que comencemos a trabajar en algo que no nos enseñan hoy en día en las universidades, y es en la inteligencia emocional. Muchas personas nos preguntan, bueno, pero ustedes cómo han logrado durante estos 7 años hoy estar prestando su servicio ante como asesoría jurídica a la Superintendencia de Notaría de Registro. ¿Qué político les ayudó? Y hoy les puedo decir que Mónica Carreño y su firma Duay Derecho Urbano ha logrado todo esto desde estos 2 pasos. Hoy puedo decirles a ustedes que no he necesitado la parte política, sino que el simple hecho de entregar, de servir, nos ha marcado como diferentes, y las entidades nos han buscado para que los asesoremos, porque entendemos el territorio y trascendemos de esa parte individualista hacia la parte colectiva. Ahí está el eje fundamental, el punto de partida para que ustedes marquen la diferencia. Y luego ustedes me preguntan, bueno, ¿y eso qué tiene que ver cuando voy a hacer un plan de fachada y quiero intervenir el centro del municipio? Y es que no es solamente hacer el plan de fachada, porque el momento en que usted entiende a la persona, a ese propietario, a ese poseedor que habita esa vivienda y comprende qué es lo que necesita, cuál es su ser, cuál es su expectativa, y ustedes transforman toda esa información, tanto en su diseño y la forma como van a llevarlo para que se integre, estaremos realmente en un urbanismo
porque antes de hablar del plan de fachadas tenemos que hablar de la disciplina, que ya lo vamos a mirar, cómo se integra en esta disciplina normativa. Y es que el liderazgo, y acá quiero dejarles un libro para que ustedes lo puedan leer, que es de Robin Sharma, que se llama El líder que no tiene cargo, nos permite identificar que en ese marco del liderazgo ustedes siempre tienen que apostarle a la innovación, deben apostarle a la maestría, ser tan bueno que las personas, las entidades los busquen, no por ese lapso político como le hacía mención, sino por ustedes como profesionales. La autenticidad, el gran valor que a pesar de las adversidades, porque no todo es color de rosa, nos levantamos y seguimos hacia adelante. Y la ética, ser honesto es el eje fundamental de todo. Créanme que ser honestos, acostarse ustedes en la noche tranquilo, en haber obrado bien y sin hacerle daño a alguien ni quitarle nada, es la mejor ofrenda que ustedes pueden tener y es la materialización realmente del inicio de ser buenos profesionales. Como tercer paso, fundamental y más ustedes que son arquitectos, conozcamos la ciudad, conozcamos la morfología urbana. Créanme que la morfología urbana como disciplina que nos invita a conocer el inicio, cómo surge el origen de la ciudad, cuáles son esos elementos de estructura, realmente les ayuda a ese diseño urbano, a la planificación urbana. Y es que la morfología urbana se centra en los diferentes modelos de ciudad que han existido a lo largo de la historia. Y es así que también podemos mirar lo que son las estructuras urbanas. Hemos encontrado o encontramos el plano ortogonal, que es el más común, el que visualizamos en las ciudades, el plano radiocéntrico, el plano lineal y el plano irregular. Cuando conocemos la estructura urbana en la ciudad, tomamos mejores decisiones y mejores intervenciones en el territorio. Ese es nuestro tercer paso. Vamos por el cuarto paso y es conocer la disciplina del urbanismo. Claro, ustedes dicen, no, pero es que yo voy a ser arquitecto, diseñador de la vivienda, diseñador del comercio, de constructor, pero es que esa es la parte final. No puede haber una construcción sin desarrollo. Y luego, cuando nos marcamos el desarrollo, tenemos que entender la disciplina del urbanismo, porque la disciplina del urbanismo es la que estudia y se encarga de la ciudad, de esos elementos de estructura de ciudad, y el urbanismo siempre va a tener una relación con otras disciplinas. ¿Cuáles son esas otras? La sociología, entender el ser humano, cómo se comporta en la ciudad. Tenemos el derecho porque ella necesita un marco normativo, el arte porque es la estética, lo bonito, y la arquitectura que pues realmente va a permitir que estas disciplinas puedan funcionar en el diseño de esa ciudad. Es así que tenemos diferentes tipos de urbanismo y ustedes lo van a encontrar: el urbanismo habitacional, el urbanismo industrial, el de servicios, el racionalista, el sostenible, el urbanismo práctico, que hoy en día es tan moderno y muy seguramente ustedes van a hacer ese tipo de intervenciones haciendo uso del urbanismo práctico, porque se va a encargar de lograr ese espacio público en un corto tiempo y en la disminución de esos recursos económicos para su intervención. El paso quinto, la planificación urbana y territorial. Y todavía no estoy hablando de planes de ordenamiento territorial. El quinto paso se enmarca en buscar la estructura de la ciudad como es su zonificación, la gestión del transporte, la infraestructura y los espacios públicos. La planificación territorial en Colombia está desde la Ley Novena de 1989 y desde esa Ley Novena del 89 ya hablaba de instrumentos como la enajenación voluntaria, la expropiación, hablaba de construir vivienda de interés social, hablaba de licencias urbanísticas y hoy toda esta planificación urbana
y territorial está contemplada en la Ley 1388 de 1997, compilado en el Decreto 1077 del 2015. La planificación urbana y territorial se define a través de un instrumento que se llaman los planes de ordenamiento territorial. Pero los planes de ordenamiento territorial son instrumentos muy básicos, ustedes lo van a leer y no van a encontrar sino lo general. ¿Por qué? Porque ellos tienen que a lo largo de su implementación complementarse con otros instrumentos, los instrumentos de planificación, de gestión y de financiación. ¿Y qué dicen esos instrumentos? Esos instrumentos traen decisiones administrativas, es decir, acciones urbanísticas. Cuando ese instrumento hace mención que a corto o largo plazo se debe intervenir en la fachada del centro del municipio, es una decisión administrativa que la podemos encontrar o en el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen. Y ese instrumento, dependiendo de otras decisiones administrativas, como son los tratamientos urbanísticos, asimismo se pueden aplicar. Entonces, la planificación vamos a encontrarla en un instrumento que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene una vigencia de 12 años, 3 periodos constitucionales, pero que actualmente usted me va a decir, pero por lo menos el de Mérida ya cumplió hace rato los 12 años, luego está sin vigencia. Está sin vigencia, pero con efecto jurídico. Es decir, que mientras no se adopte una nueva revisión a ese plan de ordenamiento territorial, que sigue vigente y lo seguimos aplicando. ¿Qué encontramos en el interior de ese plan de ordenamiento territorial? Pregunta fácil. Encontramos acciones urbanísticas, es decir, la decisión que toma la administración municipal o distrital en ese plan de ordenamiento a 12 años. Pero ¿cuáles son esas acciones urbanísticas? Y recordemos que tenemos POT, PBOT y EOT. El POT es, como su nombre lo indica, Plan de Ordenamiento Territorial, y aplica para aquellos municipios y distritos superiores a 100.000 habitantes. El Plan Básico de Ordenamiento Territorial aplica para aquellos municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes. Y el Esquema de Ordenamiento Territorial aplica para aquellos municipios menores de 30.000 habitantes. ¿Esto qué conlleva? Que en ese instrumento vamos a encontrar todas las decisiones que toma el alcalde, los concejales, la población sobre el territorio. ¿Dónde también podemos encontrar estas acciones urbanísticas? El instrumento, como ustedes han escuchado, los planes parciales. Los planes parciales se complementan al plan de ordenamiento territorial. Entonces, queremos cuáles son esas decisiones administrativas, porque aquí llega un eje fundamental para ustedes. Fundamental en el entendido de que lo primero que deben hacer al momento en que inician un proceso, llámese de un licenciamiento, llámese de una intervención urbanística, llámese de un diseño, es mirar qué dice el plan de ordenamiento territorial frente a mi predio, frente a mi edificación, frente a ese tratamiento urbanístico. Entonces hay dos formas de conocerla. Uno, hoy estamos llamados a conocer los sistemas de información geográfica. El ARGIS es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque hoy todo es debidamente georreferenciado. Es decir, que las normas adicionales de planes de ordenamiento territorial deben estar debidamente georreferenciadas, la cartografía debe estar georreferenciada, y cuando ustedes tienen un levantamiento topográfico, sin necesidad de pedirle a la administración municipal, a la curaduría, pueden ingresar a toda la cartografía con ese levantamiento topográfico y comenzar a mirar cuáles son las decisiones que se ha tomado sobre el territorio. O si todavía no manejamos esta herramienta, como
como sistema de información geográfica, podemos hacer uso de la solicitud de un concepto de uso de suelo o de norma urbanística que la podemos solicitar ante el curador urbano o ante una autoridad municipal competente, es decir, la Secretaría de Planeación. Y ellos le van a dar toda la normatividad del plan de ordenamiento territorial. Pero como ellos van a demorar, porque la norma le dice que son 15 días para que den la información, entonces hoy como profesionales y como expertos en derecho urbano debemos aprender sistemas de información geográfica, debemos aprender a manejar la cartografía e ingresar y buscar todo el marco normativo, todas esas decisiones administrativas que se aplican sobre mi polígono objeto de intervención. Pero ¿cuáles son esas decisiones administrativas? Clasificación del territorio, el eje fundamental. Cuando ustedes se enfrenten a un proyecto, lo primero que tienen que verificar es si es suelo urbano, si es zona de expansión urbana o suelo rural. Porque no puede ser de que ustedes lleguen en el momento, hagan todo un proyecto de intervención, de urbanismo, de construcción, y cuando lo presenten ante la Curaduría se den cuenta que no se podía porque está en un suelo rural o en un suelo de protección, cuando su proyecto está direccionado al uso urbano. Entonces lo primero que tenemos que tener es la claridad de la clasificación del territorio. ¿Es suelo urbano, zona de expansión urbana o suelo rural? Y dentro del suelo rural vamos a encontrar dos categorías, que está la categoría de desarrollo restringido, y a partir de ahí, dentro de ese desarrollo restringido, ustedes han escuchado el suelo suburbano, los corredores urbanos, la vivienda campestre y los centros poblados rurales. En esas áreas rurales es donde puede haber desarrollo. Del resto no puede haber desarrollo, no pueden haber núcleos de población. ¿Qué vamos a encontrar también dentro de las decisiones? La localización y señalamiento de las características de la infraestructura, servicios públicos y vías. Si no tenemos el conocimiento de esta infraestructura, puede pasar de que el predio, objeto de desarrollo, le pasa por la mitad una vía estructurante. Y si no lo percibimos, el curador no va a tramitar nuestra solicitud porque ya tiene una afectación vial y no teníamos el conocimiento. Por eso la esencia y el eje fundamental de partida es mirar las decisiones administrativas que están contempladas en el plan de ordenamiento territorial. Definición de zonas de riesgo. Si sus predios ubicados dentro de una zona de riesgo no pueden ser objeto de desarrollo. Es por ende que es fundamental tenerlo en cuenta. Cuando están ubicados dentro de unidades de actuación urbanística, también hay que mirarlas porque esas unidades de actuación urbanística, para antes de solicitarse una licencia, tienen que surgir un proceso que se llama una delimitación de unidades de actuación. Y es un proceso independiente de la licencia urbanística. Tenemos las características de identificar las zonas de vivienda de interés social y prioritario. No en todo el perímetro urbano se construye vivienda de interés social ni vivienda de interés prioritario. Solamente donde lo diga el plan de ordenamiento territorial. Por eso es fundamental determinar el uso del suelo, porque si ustedes están dentro de un proyecto de vivienda de interés social, están estructurando el proyecto inmobiliario, pero se dan cuenta de que no están ubicados, sino que el uso del suelo es para vivienda tipo 3 o vivienda estrato 4, 5 y 6, pues no van a poder desarrollar el proyecto. Por eso la importancia de que antes de que iniciemos cualquier intervención es mirar cómo está nuestro plan de ordenamiento territorial. Y acá hay un tema, entonces se van a decir, pues entonces no podríamos hacer ningún proyecto. No es que no puedan, porque aparte de mirar el plan de ordenamiento, hay que mirar si tiene algunos instrumentos que lo han desarrollado, porque eso quiere decir que ya se han formado normas especiales que pueden aplicarse al polígono que ustedes quieren intervenir. Y si no se ha hecho,
entonces debemos ser muy juiciosos en estudiar para exigirle a Planeación Municipal, que es la única autoridad competente, que se pronuncie y nos genere esos marcos normativos. ¿Sí? Paso 7, que es una actuación urbanística. Tenemos las decisiones que salen del plan de ordenamiento territorial. El plan de ordenamiento territorial nos definió de que era un suelo suburbano. Y ustedes dicen, bueno, suelo suburbano, entonces, ¿cómo hago para desarrollar un suelo suburbano? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la actuación urbanística? Es la forma de concretar ese uso de suelo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de 3 licencias. La licencia de urbanización, parcelación y construcción. Entonces, si tenemos el suelo suburbano, que nos lo está dando el plan de ordenamiento territorial, no le voy a aplicar una licencia de urbanización, voy a aplicarles la licencia de parcelación, porque la de parcelación y la de urbanización tienen una única finalidad, es decir, desarrollar urbanísticamente ese predio. ¿Cuál es la diferencia? De que la de urbanización es para predios ubicados dentro del perímetro urbano o en las zonas de expansión urbana previa adopción del plan parcial. Y la de parcelación la vamos a aplicar para aquellas áreas como la vivienda campestre, el suelo suburbano, los corredores urbanos y los polígonos normativos de vivienda campestre. Y la licencia de construcción. La licencia de construcción no puede ser otorgada sin que o el predio esté parcelado o urbanizado. Solamente hay una excepción y es la vivienda campesina. La vivienda campesina es la única que se puede otorgar sin que exista el desarrollo. Entonces hagámoslo ahorita más gráfico. ¿Cómo poder entender cuáles son esos elementos esenciales de la licencia de urbanización y de parcelación? ¿Cómo me enfrento a esta licencia? Siempre vamos a tener un área bruta. El área bruta es la que vamos a encontrar en el certificado de libertad y tradición del predio. Y esta área bruta es la que la decisión administrativa de clasificación del suelo me determina que o suelo urbano, o zonas de expansión urbana, o suelo rural. Pero ¿qué pasa? Vamos a bajar al segundo elemento, que son las afectaciones. Las afectaciones, que también pueden ser una decisión administrativa por el plan de ordenamiento territorial, por las normas, la ley nacional o por el mismo levantamiento topográfico, porque si el levantamiento topográfico me dice que mi polígono le pasa una línea eléctrica de media, es una afectación. Entonces, cuando tenemos del área bruta y descontamos todas las afectaciones que me da por decisiones administrativas, por la ley, por el levantamiento topográfico, nos determina el tercer elemento, que es el área neta urbanizable. Sobre esa área neta urbanizable es que debemos calcular el espacio público efectivo que nos dice el plan de ordenamiento territorial. Entonces encontramos que en las fichas normativas nos dice sobre esa área deben dejar el 7% para equipamiento, el 8% para zonas verdes y el 10% para parque de ciudad. Y estamos en espacio público efectivo. ¿Por qué llama espacio público efectivo? Porque de acuerdo a las Naciones Unidas en su agenda 2030 nos definen que cada por habitante se debe generar 15 metros cuadrados de espacio público efectivo. Y como esa norma internacional la traemos en nuestro plan de ordenamiento territorial, en la exigencia de ese espacio público. Ese espacio público efectivo no se debe confundir con las vías locales. Las vías locales nacen por el diseño de la urbanización o de la parcelación. Pero lo que son estas áreas que exigen plan de ordenamiento es espacio público efectivo y tiene que ser incorporado y entregado a título gratuito a favor del municipio. Y cuando cogemos esta área urbanizable
y le descontamos todo el espacio público, nos da el área útil. Y sobre el área útil es que yo puedo hablar de conjunto, puedo hablar de la urbanización abierta, puedo hablar en casas, puedo hablar de la propiedad horizontal. No sobre el área bruta. Mira todo lo que debo recorrer para llegar al área útil. Luego, del área bruta hasta el espacio público, estamos llamando una primera etapa que se llama la estructuración del proyecto urbanístico. Y cuando estamos en el área útil, estamos hablando de la estructuración del proyecto inmobiliario. Hoy en día, siempre lo que hacemos es iniciar con la estructuración del proyecto inmobiliario, sale el constructor a venta, llegan a su punto de equilibrio y cuando van a curaduría, cuando se va a la Secretaría de Planeación, observa que su proyecto inmobiliario lo estructuró con el área bruta y precisamente tenía una afectación ambiental, tenía una afectación por plan vial del municipio, no cumple con el espacio público y luego el proyecto inmobiliario ya no comienza a funcionar. Y fue porque lo estructuramos mal y no estamos cumpliendo con la parte urbanística. El paso 8, y es que cuando estamos ya entrando en el proyecto inmobiliario, vamos a buscar que esas áreas se desenfoquen. Es decir, lograr esos folios de matrícula para el apartamento, para la casa, para que ese espacio público quede en nombre del municipio, y para eso hablamos de acto jurídico, es decir, que con el acto administrativo, porque cuando el secretario de Planeación, el curador urbano, se pronuncia o lo hacen a través de resoluciones, y las resoluciones son actos administrativos, decisiones que toma la autoridad municipal o el servidor público. Esos actos administrativos necesitamos que se nos conviertan en una escritura pública. Entonces, esa escritura pública se llama acto jurídico porque permite individualizar los predios y permite ir ante una notaría y ante la Oficina de Instrumentos Públicos y generar folios de matrícula inmobiliaria. Por eso es tan esencial llevar la estructura. Mira cómo hemos venido bajando la escala normativa. Plan de ordenamiento territorial, instrumento, actuaciones urbanísticas que son las licencias, y llegamos a los actos jurídicos que ya son un tema totalmente inmobiliario, pero cuando ustedes en el ejercicio profesional lo van a encontrar. Cuando generen esas minutas de deliberación, esas minutas de deliberación las ubicamos en estos actos jurídicos. Miremos un modelo. Y el proyecto inmobiliario, como les decía, el proyecto inmobiliario siempre va a ser sobre el área útil, siempre vamos a hablar en el proyecto inmobiliario es con la licencia de construcción. Y la licencia de construcción, a diferencia de la urbanización, manejamos lo que son áreas de circulación, áreas de equipamiento comunal privado y manejamos lo que es el área privada. Mira que en el proyecto inmobiliario, yo no les estoy hablando ya a ustedes de espacio público, ya les hablo de equipamientos comunales privados, es decir, que son esas áreas que solamente van a beneficiar a la colectividad que se implanta con ese producto inmobiliario. Y el paso número 10, cuando ustedes entienden toda la estructura del sistema, cuando logran entender todo ese proceso que significa el derecho urbano, ser experto, llegamos a la experiencia. Y es que en estos 7 años, hoy puedo decirles que nosotros hemos acompañado tanto al sector privado como al sector público. Hemos estado en la curaduría, en la Secretaría de Planeación Municipal, desde la parte de ordenamiento territorial, licencia urbanística y legalización de predios. Y también en el sector privado. Este es el resultado de 7 años de trabajo y es lo que hoy, desde Dubai Derecho Urbano, los queremos invitarles a ustedes. Ustedes que apenas están terminando o están en proceso
como arquitecto a que le apueste a ese procedimiento, a ser expertos, porque una cosa es ser arquitecto y otra cosa ya es con la experiencia ser un experto en normatividad. Y en una de las preguntas me hacían mención, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo desde el querer, desde el ser, desde el momento en que ustedes van a trabajar con ética profesional, van a hacerlo desde esa parte de la innovación, en esa aspiración a la maestría, en lo que están haciendo bien? Así mismo va a llegar el reconocimiento. Y ante todo, que siempre las decisiones y actuaciones que ustedes hagan estén enmarcadas en ayudar a esas personas a las cuales quieren llegar con su intervención. No es solamente imposición, es querer que realmente esa persona que se beneficie de todo lo que hacemos, porque el urbanismo es colectivo, realmente logre aceptar todo este procedimiento. Hoy necesitamos expertos en derecho urbano, planificadores urbanos líderes, necesitamos servidores públicos, consultores, asesores, consultores, desarrolladores, pensando en urbanismo, en el ser humano, en el espacio público, en vías pavimentadas, en servicios públicos domiciliarios, el cual generaría un urbanismo habitacional enmarcado en un derecho fundamental que es la vivienda digna. Una de las preguntas que ustedes me hacían, ¿cómo lograr que no se demoren tanto los procesos ante curaduría y ante la Secretaría de Planeación? ¿Saben por qué demoran tanto? Porque esta estructura no se está aplicando. Entonces llegamos a curaduría, el curador urbano solamente aplica norma, pero en el momento en que él aplica norma hay un vacío normativo. Y ese vacío normativo, la única autoridad competente para determinar cómo subsanarlo es la Secretaría de Planeación. Pero cuando nos vamos a la Secretaría de Planeación, como tienen tantas cosas por hacer, olvidan y tienen miedo en aplicar los procedimientos. Entonces, cada día que se retrasan todos esos procesos, generamos ciudad informal, porque el desarrollo no se puede detener. El desarrollo por sí solo todos los días avanza, evoluciona, y ahí es donde hoy ustedes, como próximos profesionales, tenemos que aplicar la norma, esos procedimientos y ante todo entender el derecho urbano como disciplina y como base del urbanismo. Bueno, vamos a lo quiero invitar, y es que hoy tenemos una comunidad de más de 2.400 personas en nuestro canal de YouTube. Aquí cada 8 días subimos mucho contenido frente a espacio público, frente al tema de licencia, propiedad horizontal, así que invitarlos para que se suscriban y a partir de ahí cada día nuestra comunidad crezca y entre todos nosotros cumplamos con nuestra misión, enseñar derecho urbano para mejores ciudades estructuradas. Ya terminando con este proceso, voy a invitar al decano y a la arquitecta para que nos acompañen y ustedes puedan exponernos sus dudas, inquietudes frente a los procedimientos. Bueno, creo que la doctora Mónica se merece un aplauso por ese momento tan importante. Bueno, entonces, con base a esta dinámica, como sabemos que es un foro, pues la doctora Mónica hoy viene abierta a poder asesorar a cada uno de ustedes en todos los procesos de nuestros diseños urbanísticos, ¿no? Entonces, el programa de arquitectura, digamos que durante el ejercicio que estamos haciendo, hemos querido fortalecer, digamos que esos factores que a la medida del tiempo vienen presentando dificultad en todo ese proceso profesional. Y una de las preguntas que tienen hoy los estudiantes que están en ese proceso de grado es: arquitecto, siento que no sé nada. Siento que voy a salir y si voy a una curaduría, no sé ni qué es una curaduría. Y le preguntaba que era un estudiante, pero venga, estás feliz, y decía: no, estoy feliz. ¿Pero por qué no estoy feliz? Porque es que mi papá me dijo: se gradúa y mi hijo arranca su responsabilidad profesional.
y hoy siento que tal vez me faltaron muchas bases. Y entonces el programa me dice, venga, para fortalecer los procesos, qué tan interesante es poder traer profesionales que día a día trabajan en pro a los desarrollos de ciudad. Se están dando cuenta que la doctora Mónica es abogada y que nosotros como arquitectos tenemos una responsabilidad civil y profesional en estos actos. Somos los planificadores de ciudad y en ocasiones estamos viendo el ejercicio desde la parte solo del diseño y se nos empieza a olvidar factores principales que son los alineamientos. Decía la doctora Mónica, la parte de desarrollo de la propuesta viene en el punto 9 y 10. Inicialmente hay que analizar otros aspectos fundamentales y hoy vemos trámites que día a día se devuelven por esa dificultad. Entonces, siendo así, hoy queremos hacer una serie de preguntas y yo quiero partir diciendo que la universidad para el semestre 2026 tiene desarrollado una actividad fundamental que es la participación en los municipios a nivel departamental del departamento del Huila. El departamento del Huila tiene un proyecto que se denomina Huila Bonito y nos han hecho la invitación como academia que han venido desarrollando buenas prácticas en el desarrollo social y urbanístico, donde quieren que de cierta forma nuestro departamento empiece a tener identidad. Y con base a esa identidad, pues empezamos con 4 municipios. Dentro de ellos está semestre de quinto momento, ¿podemos alzar la mano? Quinto semestre, por favor. Esa gran cantidad de estudiantes está en 2 municipios muy importantes del departamento. Uno es el municipio de Campo Alegre y otro es el municipio de Aire. Tenemos al semestre sexto que están desarrollando el municipio de Baraya y tenemos al grupo de séptimo semestre que está desarrollando el municipio de Campo Alegre de la zona. Hay muchos retos y paradigmas que se están generando hoy. Y entonces, el tener la oportunidad de tener que es poder aprovechar y poder subsanar ya todos esos interrogantes que día a día los estudiantes en el aula empiezan a hacerse, es de qué manera nosotros como programa de arquitectura tenemos la libertad de hacer intervenciones en parques públicos, en tratamientos urbanísticos como planes fachada o cuando hablamos de urbanismo tal. Entonces, parto con esta pregunta, es de qué manera nosotros podemos hacer esa clase de tratamientos teniendo en cuenta que una normatividad vigente que no podemos saltarnos. Bueno, son varios conceptos. Digamos, el urbanismo táctico lo que busca en generar ese espacio público peatonal y visiblemente de la parte bonita, estética, pues se vea mejor ese espacio público. El espacio público, digamos, está señalado en el plan de ordenamiento territorial. Pero antes de que ustedes, digamos, pasemos esa parte de normatividad, tenemos que irnos a la parte de urbanismo. Y acá viene un urbanismo que es el urbanismo participativo. Y ese urbanismo participativo, ¿en qué consiste? En que ustedes tienen que ir al territorio, tienen que socializar, tienen que conocer a la población, tienen que definir qué es lo que ellos piensan, cómo ellos perciben el territorio y luego generar una cartografía social. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden hacer una intervención sin tener conocimiento de lo que piensa la población. Porque automáticamente cuando lleguen a mostrarla, ellos le van a decir, no nos interesa, no la queremos, eso no corresponde a lo que nosotros queríamos. Entonces, lo primero que yo les digo es conozcamos la población que se ubica en el sitio de intervención, logremos una estrategia de urbanismo participativo, generemos esa cartografía donde percibamos todas las incomodidades, todo lo que nos diga la población. Y esa, digamos, ese querer de la gente lo vamos a transformar en nuestra propuesta. Ahora pasémonos a la parte normativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que acabamos de mirar. ¿Qué nos dice el plan de ordenamiento territorial? Por lo menos los de Campo Alegre. Hoy se enfrentan a un plan de ordenamiento territorial del año 2019 que es
aparentemente está actualizado y debería estar vigente y estar vigente dentro del segundo periodo constitucional, pero tiene nulidad por parte de un juez de la República, luego se devolvió y está con el año 2000. Aquí viene un eje fundamental y es, miremos los dos planes de ordenamiento territorial frente a qué nos dice al elemento que ustedes van a intervenir, frente a esa, digamos, al centro del municipio que habla el plan de ordenamiento territorial, qué decisiones administrativas hay, porque a partir de eso se comienzan a generar todos esos elementos que necesitan para su propuesta. Y una vez se tiene esa información sociológica, se tiene la información normativa, se da una licencia o se puede acudir ante el secretario de Planeación y es la licencia de intervención del espacio público. La norma, el decreto 1077 del 2015 define cómo debe hacerse la solicitud, cuáles son los documentos, los planos que se deben aportar, y a partir de ahí pues ya le corresponde a la autoridad municipal llevar a cabo la autorización para que se haga la intervención. Entonces ese es como grosso modo el procedimiento aquí. Bueno, entonces yo creo que esto para largo vamos a tomar por acá porque los chicos estuvieron muy interesados, sobre todo los de allá arriba. Siento que tengo muchos chicos trabajando en curaduría primera, y esos chicos son los que están ejerciendo esa actividad. Me hubiese gustado invitarlos acá, pero bueno, creo que no los preparé, en una próxima los invitaré. Entonces, de igual forma hay que aclarar que la curaduría pierde competencia en el estudio de la licencia de intervención. Solamente pueden estudiar en la de urbanización, parcelación, construcción y subdivisión. Todo lo que sea espacio público siempre va a ser del municipio. Listo, bien. Entonces, yo sé que los chicos están preguntando ahí es, bueno, doctor, entonces nosotros nos vamos para el municipio, vamos a poner el caso de Campo Alegre, que es un municipio que presenta mucha informalidad urbana y que su trama no ha sido planificada. Entonces estamos viendo que desde el año 2000 vienen tratando de fortalecer digamos que este elemento fundamental en los desarrollos, pero no se ha logrado. Llegan los muchachos, hacen el trabajo social, fundamental la cartografía social, ¿no? Entonces donde ellos se reúnen con todos los involucrados. ¿Y quiénes son los involucrados? Entonces las confederaciones comunales, la cooperativa de comerciantes, la cooperativa de los mototaxistas, se tienen que reunir claramente con digamos que los comerciantes formales e informales del casco urbano y principalmente de la zona donde van a hacer la intervención. Y ellos cumplen con esa labor. Entonces, cuando ellos entran a la área de planificación, va a suceder que ellos montan sus diseños. Y en la estrategia del plan Fachada decía que una de las participaciones principales era la participación de la parte colonial del municipio y la parte religiosa. Entonces ellos proponen que todas las viviendas den una trama similar y empiezan a proyectarlas. Pero pasa que hay un comerciante que hace un año inauguró su gran negocio, vamos a poner un caso, no sé, la barbería o la peluquería fuerte del barrio principal, y él se opone a la propuesta que tiene la academia en que toda la identidad del parque sea una sola. Y él dice, yo no quiero, pero él supo, él estuvo en la socialización, él estuvo en la proyección, en la construcción de este proyecto. ¿Qué pasaría ahí? ¿Esa persona se puede oponer y puede decir no lo hago o qué podría pasar? Bueno, hay que también aclarar algo, y es que aparte del plan de ordenamiento territorial tenemos los planes de ordenamiento departamental que ellos, digamos, se armonizan con los planes de desarrollo. El tema del plan Fachada efectivamente pues es una directriz, una decisión administrativa de este instrumento a escala departamental. Cuando nos vamos ya al caso particular, ¿qué sucede? La fachada es un elemento arquitectónico que compone el espacio público. Es decir, si bien es cierto, es privado el inmueble, hay un título, pero la fachada, la cubierta, cumplen esa función de espacio público. Es decir, que si esta persona no quiere participar en el proyecto, definitivamente dice no voy a permitir que me toquen la fachada,
pasada, nos toca iniciar un proceso con el inspector de control urbano para que efectivamente pues retiren, digamos, todo lo que él invirtió, porque es un espacio público. Entonces ya es un proceso policivo que nos toca acudir con el inspector, pero pues la idea no es llegar hasta allá. La idea cuál es, que efectivamente con la socialización, tanto del diagnóstico como posteriormente la formulación, logremos mostrarle las bondades y en esencia las bondades económicas, los beneficios económicos que van. Por eso es que ese tipo de instrumentos no es solamente la intervención, sino la parte sociológica. Decirle a la persona, mire, sí, con esta intervención vamos a traer turismo, y en cifra, eso va a representar un aumento del 20, 30, 40% de venta, y él cuando se le habla de cifra y la parte económica, ellos cambian de decisión. Pero entonces ahí es donde viene, y el derecho urbano es tan interdisciplinario, porque no es solamente el diseño, sino que viene ya toda esta rama que permitan realmente hacer que esos instrumentos sean totalmente viables. Bueno, digamos que es interesante este punto porque una de las banderas principales del proyecto es cultura, sociedad y economía. ¿Sí? ¿De qué manera los territorios hoy están perdiendo esa identidad territorial? ¿De qué forma su economía empieza a verse afectada? Y un claro ejemplo son los municipios que hoy cuentan con variantes, ¿no? Entonces ya uno no accede al municipio, coge la variante y no hay un querer, el poder uno decir, oiga, quiero entrar a ese municipio a hacer algo. Parte de esa estrategia es el Huila Bonito, y por esa razón hoy la Universidad de Nariño tiene el liderazgo social de poder decir, podemos generar una semilla a nuestras regiones, a nuestro departamento, que es el que nos da, digamos, que la presencia. Entonces, señores, vale resaltar por parte de la asesoría de la doctora Mónica, es que esas intervenciones sí se pueden realizar siempre y cuando hagamos los debidos procesos de socialización y construcción. ¿Con quiénes? Con ellos, que así lo denominamos la cartografía social, que es donde tenemos que involucrarnos. Si nosotros hacemos construcciones internas con la administración municipal, pues va a suceder que la comunidad no lo va a recibir, nunca fue socializado y construido con ellos. Igual de resaltar la interdisciplinaridad que dice la doctora Mónica Carreño es con respecto al punto principal de la plusvalía que se le genera a estos locales comerciales. Es muy distinto el local comercial que definitivamente no cuenta con una identidad al local comercial que está en el municipio donde son identificados y tienen mayor presencia de visitantes. Entonces es fundamental que nosotros de cierta manera también sepamos vender esos proyectos con las comunidades. No es solo llegar a decir yo como arquitecto pienso que se desarrolla así, sino es tenerlos en cuenta y construir con ellos. Exacto, es realizar también, convertirnos en economistas. Mira que cuando estamos elaborando también un instrumento como un plan parcial de renovación urbana, sí o sí el ordenamiento territorial tiene un principio y es el reparto equitativo de cargas y beneficios. Si usted le muestra a esta población la parte económica, ese estudio de mercado, cuánto va a ser el incremento con esa intervención, porque la intervención ante todo va a ser una decisión de la administración, como lo dice el ARQI, va a haber como ese aumento de valor, como esa generación de esa plusvalía que ellos la pueden ganar. Entonces es mostrarle los beneficios de la intervención a la comunidad y siempre la socialización, fundamental para que eso posteriormente no se les convierte, no se les vuelva en contra. Entonces la socialización se llama urbanismo participativo. Bueno, entonces aquí esto me responde a una pregunta que decía que muchas veces se siente que la normatividad limita el desarrollo de los diseños en los proyectos, ¿no? Entonces ya estamos dándonos cuenta que hagamos el debido proceso en las fases fundamentales de la construcción del proyecto. Verdaderamente los proyectos no son limitados, verdaderamente es conocer un poco la normatividad y aplicarla. Vamos a hacer otra pregunta que han hecho los estudiantes en su debido momento y a ver. Dicen, ¿cuál es el error más común que hace un proyecto de espacio público para que no sea aprobado por una Secretaría de Planeación o una Secretaría Departamental? Bueno, el espacio público, digamos, para que no sea aprobado por parte del municipio,
es que efectivamente no se cumple con los requisitos que trae taxativamente la resolución 1025 del 2021, que fue expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ahí se encuentran cómo deben presentar los planos, cómo debe ser la escala, el detalle, el índice de ocupación, bueno, todo lo referente. Es la única forma de que no lo acepte la Secretaría de Planeación al momento de otorgar la licencia, porque la licencia es la que autoriza. Se presume que la intervención que está llevando a cabo digamos aquí la universidad, pues en última se está comportando como una decisión de la misma administración, entonces ustedes están como coadyuvando en la administración municipal. Ok, aquí tenemos otra pregunta muy interesante y dice que desde su experiencia, ¿qué se necesita para que una decisión jurídica de espacio público sí transforme un territorio y no se quede sobre el papel, ¿no? Muchas veces vemos casos como la calle Octava y Carrera Tercera del municipio de Neiva, que se ha estipulado que el vendedor, digamos, no formal no puede hacer esa invasión del espacio público, que da la libertad de tránsito, pero cuando vamos al escenario real, de la parte jurídica quedó claro, quedó preciso, y vamos al escenario y vamos a encontrar lo opuesto. Y entonces uno dice, ¿cómo hacer que verdaderamente se garantice? Exacto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? No es solamente llamar espacio público porque así lo define el plan de ordenamiento territorial. Recordemos que el plan de ordenamiento es un instrumento básico, no puede definir hasta todo el alcance qué va a pasar con el espacio público, cómo tiene que intervenirlo, cómo tiene que usarse, no, hasta allá no llega. Pero la norma le dice él puede desarrollarse a través de otros instrumentos, de planificación, de gestión y de financiación. Cuando se dé, por lo menos NEGA tiene el Plan Maestro de Espacio Público, que es un instrumento de planificación que está complementando el Plan de Ordenamiento Territorial. Y ese Plan Maestro de Espacio Público tiene un inventario de bienes de espacio público, lo cual que permite que a través de un instrumento que se llama el aprovechamiento económico del espacio público se puede intervenir, se puede autorizar que ese vendedor ambulante pueda ocupar ese espacio público pagando un valor, digamos, como un arrendamiento por ese aprovechamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no se ve porque no hay, digamos, como el desarrollo de todo este proceso, hoy no hay, digamos, una resolución, ese inventario que se ve detallado que permita realmente identificar y llevar a cabo esa intervención. Entonces, no alcanza la administración municipal, tiene muy poco personal y no se logra realmente materializar esta intervención. Bueno, pues teniendo en cuenta que lastimosamente una de las necesidades, digamos, que la falta de profesionales, por tal motivo el programa Arquitectura dice que queremos fortalecer, y de esto nace una pregunta muy importante que es, dando continuidad, es ¿qué condiciones mínimas debemos tener nosotros como academia para poder tener una ruta real de implantación cuando hacemos una gestión para un proyecto y para que verdaderamente se pueda llevar a cabo ese proyecto? ¿Sí? Digamos que hemos tenido una experiencia muy interesante en los últimos 2 años, pero algo que sucede es que los proyectos tratamos de desarrollarlos desde la parte académica, pero siempre hace falta ese empujón para que de cierta forma se empiece a consolidar. Desde tu experiencia y conocimiento, ¿cómo consideras que nosotros podríamos cubrir ese vacío que presentan las, digamos, las administraciones municipales, y como academia podríamos tener un tema recíproco, donde nosotros hacemos un ejercicio real y las administraciones puedan aprovechar, puedan desarrollarlo, y nosotros hagamos un reconocimiento, una experiencia para los profesionales que se van a afrontar hoy mismo en el escenario real? Exacto. Lo que pasa es que ordenar el territorio, nuevamente lo indico, es un equipo interdisciplinario. ¿Qué sucede? Claro, se está creando en la academia las propuestas que ustedes tienen sobre el territorio. ¿Cómo hacer factible de que realmente se conviertan en decisiones administrativas? Debemos mirar el componente jurídico, técnico y económico. Mira que cuando un instrumento, ya sea una intervención, ya sea un instrumento que ustedes hagan planteamiento, le muestra la finalidad económica, es decir, hacer un sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios, que es el instrumento que podemos adoptar,
y se lo muestran al municipio, hacen uso de instrumentos de financiación en cómo intervenir o cómo buscar que el privado también intervenga y les muestre esa ruta al municipio como universidad, digamos, y como profesionales, va a ser factible que realmente se puedan acoger ese tipo de propuestas. Ustedes siempre piensen que todo lo que sea de territorio tiene un tema económico, fundamental porque el municipio hoy pues realmente ya no cuentan con recursos y es a partir de ahí que se necesita buscar el privado para que ingrese y efectivamente entre los dos, en ese reparto, se puede hacer las intervenciones. Entonces, la gran invitación y es que no solamente es el diseño de la propuesta, sino cómo jurídicamente le buscamos la viabilidad con lo que nos diga el plan de ordenamiento y cómo le llevamos a cabo ese sistema de reparto equitativo para mostrarle al municipio y decir, mire, esto es totalmente viable, busquen en este sistema de compensación, en el fondo de compensación, jalar recursos económicos y comencemos a invertir. Pero es todo un proceso interdisciplinario. Bueno, yo creo que dentro de la práctica de este último tiempo, creo que el factor principal que hemos desarrollado empieza a cumplir. Nos falta dar un poco más de esa asesoría a las administraciones municipales donde ellos pueden acceder a algunas fuentes donde puedan presentar, ¿no? Entonces, creo que debemos trabajar más en ello. Estamos de acuerdo que las APP, que son alianzas público-privadas, son fundamentales en todos los territorios para que verdaderamente logremos ver lo que ciudades como Medellín, Barranquilla hoy están logrando, ¿no? Y bueno, voy a partir ya con la última pregunta, y esa pregunta sí es un tema ya de estos profesionales jóvenes que hoy vamos a estar próximamente graduando, y la pregunta es, ¿cómo un profesional joven en arquitectura puede ganar autoridad en temas urbanísticos sin experiencia previa o sin convertirse en simplemente un ejecutor? Exacto. ¿Cómo lograrlo? Mira que cuando le mostramos nuestro sistema, partiendo de los dos primeros pasos, convirtiéndose en líderes urbanísticos. ¿Por qué? Porque ustedes hoy han recibido todo ese conocimiento especializado que les ha dado estos 5 años la academia, su carrera, pero llegó el momento de transformar ese conocimiento en sabiduría. ¿Y cómo se logra la sabiduría? Efectivamente, desde el momento en que ustedes dicen, voy a marcar la diferencia, voy a buscar simplificar mi conocimiento. No todos tenemos que decir, no, que quiero ser arquitecto urbanista, quiero ser diseñador, quiero ser... No, comiencen a buscar qué de la carrera fue lo que más les gustó y comiencen a especializarse en ello, no con una especialización por lo pronto, sino en conocimiento. Comiencen ese conocimiento a materializarlo y nuevamente les digo, a veces decimos, no, pero queremos trabajar, pero si no nos pagan al menos un salario mínimo, entonces no trabajamos. No, en este momento en que ustedes están, la experiencia es fundamental. Así sea, hacer prácticas ad honorem, háganlo porque la experiencia más el conocimiento especializado va a concluir en sabiduría y a partir de ahí lo va a hacer diferente y pueden realmente lograr esa parte ante un ente público, privado, que es un tema laboral. Bueno, doctora, yo creo que ha sido un aporte fundamental para nosotros. Esperamos poder seguir teniendo muchísimos espacios más, como los que hemos tenido hoy. Agradecemos su tiempo, su espacio, y yo creo que con esto hemos concluido nuestra jornada. Muchísimas gracias. Bueno, con todo gusto. Yo quiero hacer un aporte. Acá entre ustedes ahí está Valentina. Valentina trabaja en estos momentos para nuestra empresa. Cuando ella llegó, lo primero que ella me dijo, a mí me gusta el urbanismo. Y desde el momento en que llegó, miren que pese a que no tiene mucho conocimiento, ha puesto todo su interés en aprender qué es un mojón, qué es una distancia, qué es una licencia, qué es un área útil. Y como yo les digo, es el querer. Busquen lo que a ustedes les apasiona durante estos 5 años, qué fue lo que más les llamó la atención y comiencen. Mira que hoy tenemos una comunidad, tenemos un canal, si les gusta esta parte del urbanismo, cordialmente invitados. Cada 8 días hay contenido, tenemos el colegio
así que comiencen por sus propios medios y verán que van a ser unos grandes profesionales. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, los invito a todos para que nos acompañen a una foto para dar el recuerdo de la compañía.